Retornamos con nuestra entrevista de la noche. Hoy vamos a hablar de economía. Aquí nos acompaña Mónica Peña, quien es economista financiera y es la Contralora de la Superintendencia de Pensiones SIPEN. ¿Cómo te sientes, Mónica Peña? Muy bien, Raúl, y feliz de estar con ustedes nuevamente. Después de unos añitos, aquí estamos de nuevo a la orden. Máximo no estuvo en ese momento, pero No. Mónica es de la que han engalanado este programa. Sí. Sí, y una mujer con un conocimiento amplio de la parte económica, ese tipo de cosas. Pero eso es el tema candente. Candente ahora mismo. Sí. Pero yo quiero antes De de... estos días, así es. Antes de, Mónica, que nos diga cuál es tu función en la CIPEN y qué cosas estás haciendo ahí. Bien. En la Superintendencia de Pensiones ahora participo como Contralora, es parte de todo lo que nosotros hacemos en la gestión administrativa y financiera de la Superintendencia para mantener, por así decirlo, en orden todo lo que tiene que ver con la gestión operativa del día a día. Obviamente estamos involucrados en la parte de toda la gestión técnica y todo lo que es el proyecto que está llevando a cabo el superintendente Francisco Torres, pero desde la Contraloría ahí es donde se concentra mi mayor trabajo. Gran trabajo que está haciendo el amigo Francisco Torres allí. Vamos entonces a economía. Vamos rápido a eso. La República Dominicana ha tenido un crecimiento muy paupérrimo en el primer semestre, que no ha pasado de 1.2%, cosa que ha levantado las alertas, independientemente de que es un buen crecimiento y es referente en toda Latinoamérica, pero sigue siendo muy por debajo a como ha venido en el histórico creciendo. ¿A qué se debe ese crecimiento tan bajo que ha tenido la economía dominicana? Bueno, Raudy, él está aquí ahora, ¿verdad? No te lo tomes a mal, Ay, pero yo lamento contradecir todo lo que tú has ¿qué? dicho. Sí, contradiga. Todo lo que tú has dicho. Y voy a tomar la ocasión para realmente iniciar esa respuesta explicándole muchas veces a la gente que escuchamos personas, y la semana pasada escuchábamos preguntas que le hacían al presidente Luis Abinader respecto a la parte económica. Preguntas que se escuchan con muchísimo peso y precisamente con números. En economía, hablar de un valor y decir una respuesta ya final como es esa, realmente tiende a desinformar. ¿Por qué? Porque para Pero es hablar el de Banco un... Central, eso no, No, soy yo. No, espérate, vamos a hablar de Dígale. los números del Banco Central Sí, también. sí. O sea, el crecimiento en la República Dominicana y de hecho la respuesta que le dio el presidente, que no vamos a mencionar ni a quién fue ni nada, con respecto a la situación económica frente a la deuda pública, le hicieron esa pregunta Sí. la semana pasada y él respondió precisamente hablándole de los indicadores actuales, que vamos a pasar ahí un poco. Mira, la República Dominicana está posicionada ahora mismo en las economías más grandes de la región del Caribe. Y es precisamente por los números que ha observado en el mantenimiento de la economía, en la estabilidad institucional, en la estabilidad social, precisamente dado a que el crecimiento en los diferentes sectores económicos es un crecimiento sostenido. Estamos hablando a nivel de pobreza, a nivel de salud, a nivel de seguridad social, que son temas que las personas lo sienten, pero mira, es que no veo ese crecimiento, no me siento de esa manera. Pero nosotros no podemos tomar situaciones aisladas de la economía para decir que nosotros tenemos un crecimiento ralentizado, porque de lo contrario no tendríamos Pero que en esos... 1.2 No, es que no referente a un está, no está en 1.2. Máximo, Fíjate escuche algo, la cátedra que le están fíjate dando. algo. Nosotros Que me tenemos... marea mucho, líder. No, que te No. está dando datos. Nosotros Me tenemos convence. a Usted la habla de economía cosas sin internacional que fundamento. más incide Sí. aquí, que es la de Estados Unidos, Sí. que mantiene una presión ahora mismo a la alza inflacionaria, que la mantiene en un 3.5 por encima de su parte Positiva. meta. Sin embargo, República Dominicana en este último trimestre se ha mantenido en un 3.5. Y la economía creciendo 1.2. No, y espérate, y no solamente eso, por eso es que van en contradicción los números de ese 2 que tú tienes con el mío, porque No, si el esos del son los Banco números Central, del el de no, Valdés Albizu. porque Máximo esos se no son lleva los y números. Y si repite como hablamos, papagayo cosas que no tienen fundamento. papagayo Siga, no. siga, siga. pero me Que yo le doy sorprende, forma. ¿verdad? Siga. De un profesional, un 3.5, Sí. el que nosotros mantenemos ahora por debajo de nuestra meta inflacionaria de 4 a 1%. Entonces,
Nosotros tenemos ahora un indicador que nos dice que la situación de República Dominicana de cara a las diferentes economías más grandes que la nuestra en términos de espacio físico, personas, como lo es México, Panamá, Colombia, la menor que tiene dentro de ese indicador tiene 277 puntos del indicador del JP de estabilidad crediticia y de estabilidad macroeconómica, y nosotros estamos en 200 puntos. O sea, ¿en cuánto está la economía dominicana? ¿Cuánto ha crecido la economía dominicana en los primeros 6 meses? Nosotros la tenemos creciendo en estos últimos 6 meses por encima del 2 que tú mencionas. Y tú lo sabes porque de lo contrario nosotros no tendríamos eso. Dígame el número. ¿En cuánto ha crecido la economía en los últimos 6 meses? En los primeros 6 meses. Bueno, tenemos un índice per cápita que si lo comparamos precisamente con lo que está hablando, nosotros lo tenemos ahora en 12.000 frente al 2012 en 8.000. No, pero es que el crecimiento económico se mide en eso. En los primeros 6 meses. Pero es que tú no puedes, pero es que un país donde ha tenido una situación del y ese presupuesto número no lo dice el Banco Central. No puede, no, esos números se lo inventa Máximo. Dime, ¿de qué manera viste la inclusión de Magín Díaz en Hacienda? Si eso va a ayudar, si eso ha dado un empuje, si el sistema económico, los empresarios ven como positivo, ¿de qué manera? Mira, la inclusión de Magín entiendo que ha sido una inclusión positiva precisamente por la apreciación que tiene la parte empresarial con la parte técnica que representa el señor Magín. Y frente precisamente a lo que pregunta todo el mundo de la reforma fiscal, es una figura que viene a darle soporte a esa reforma que definitivamente se tiene que dar en algún momento. ¿Por qué? Porque en su momento la presentación de la reforma hecha anteriormente, los sectores económicos del país representados por esa parte empresarial estaban de acuerdo. Que si bien es cierto, habrá que hacer algunos ajustes de lo que allí se presentó, parte que también le habría coincidido Magín, que entendía que habían algunas cosas y que había aprobado en las entrevistas que se le hicieron en ese momento, pues creo que su entrada viene a responder a un reto que entiendo que él va a salir de manera airosa, porque sus aliados y que lo conocen en la parte técnica es la parte empresarial. Entonces, para aquel que decía que no era posible, tú no le puedes decir que no a un amigo de la parte técnica, que no es posible. Y de lo que dice la gente, que Magín vino de que por una posible reforma, ¿eso es cierto o no? ¿De una posible reforma? Sí, como que él viene para una reforma fiscal, como que lo buscaron a él para que él pudiera armarlo. ¿Qué tú crees de eso? Yo no creo que lo hayan buscado per se para armarla, porque la reforma fiscal ya está armada. Yo entiendo que lo buscaron precisamente como parte de un cambio, de un refresh que necesita el Ministerio de Hacienda, no porque hayan estado operando de manera negativa, sino parte de los propios cambios que lleva el gobierno, que lo veo sano y apropiado. Y Magín viene a darle ese aporte, también a complementar lo que haya que modificar de cara al consenso con las partes involucradas. Este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por darle participación a todos los sectores económicos. Y a todos los partidos. Y a todos los partidos también. Sí, en este caso no ha sido una excepción. Y en el caso de a lo que él se refiere, él es un tecnócrata. Un tecnócrata, sí. Mira, cuando quitaron al señor Jochi Vicente, la gente celebró aquí, hicieron algarabía, pero cuando quitaron a Samuel Pereira, como que a la gente no le cayó muy bien. ¿Qué te puede decir? Mira, yo entiendo que la posición de la persona es una posición acertada. Samuel Pereira hizo una excelente gestión en el Banco de Reservas, llevándolo a números históricos, así como está la economía nuestra, en números históricos antes alcanzados. La gestión de Samuel a las personas le llama, así como nosotros tenemos la estabilidad que brinda en el Banco Central. Entonces, la sociedad entiende, mira, ¿por qué cambiarlo si lo estaba haciendo muy bien? Pero un gobierno como el de nuestro presidente, donde ha llevado a cabo medidas que han sido exitosas, cambiar una persona por otro profesional también que ha tenido una gestión exitosa, es apostar a que sigamos evolucionando y llevar esa parte del éxito también a otras instituciones. O sea que entiendo que es parte sana de los cambios que se deben dar en el sector. Samuelista. Sí, no, Samuelista no, realista. Yo soy aguilerista. Samuel Pereira, yo creo que la única persona... Aguilerista soy yo. No, pero ese señor no lo sabe nadie de eso. Aguilerista. ¿Qué aguilerista, ni aguilerista? Mira, nosotros vámonos a primer corte de esta entrevista y luego vamos a hablar, aunque tú eres una técnico muy calificada y cualificada. Mercedes Carrasco me mandó 3 preguntas. Vamos. Esa señora es mía. De hecho, economía, por ella,
comencé a estudiar. míralo ahí. Entonces, vamos a hablar un poco de la parte partidaria, así que vámonos a un corte comercial. Estamos de regreso con la economista Mónica Peña. Mónica, vi semanas atrás un escrito, un tuit que escribió la economista Mercedes Carrasco, en la que decía que es insostenible que el gobierno siga endeudándose para gastos corrientes. ¿Por qué el Estado no inicia una especie de recorte en ese sentido? Y lo que hace es que continúa aumentando la nómina pública. Mira, nosotros tenemos la parte de la oposición a la cual también pertenece Mercedes, a pesar de ser una gran economista, a quien quiero y adoro. Nosotros tenemos que aceptar esa realidad. Sí. Y como parte de la oposición siempre vamos a encontrar personas preparadísimas que van a preguntar o a sacar información que puede dar traste a lo mejor a no la realidad de, en este caso, del gasto. Sí, tergiversar. Que se dan en algunos casos. Nosotros que Mercedes tergiversa. No he dicho que tergiverse, he dicho que puede darse información como esa, que las personas pueden entender que este gobierno está haciendo una ampliación del gasto corriente sin llevarlo a las vías que corresponden, y ese no es el caso. Nosotros tenemos una reducción del gasto considerable y ahí están precisamente imagen nómina, tú lo sabes perfectamente. Lo que pasa es que por momentos las personas sacan a relucir, no, allí la nómina aumentó. Esa no es la realidad de la gestión del gobierno completo. Y nosotros sí tenemos inversión más allá del gasto corriente, el gasto de capital. Todo lo contrario, este gobierno lo que ha hecho es tratado de reformular y ha querido unificar instituciones para eso mismo, reducir. Y este hombre lo que anda hablando de aumento de gasto, no más. No, y mira esas instituciones también que se han unido, como bien dice Raudy, tú sabes, una reducción enorme. Claro, enorme. Y en lo referente al gasto de capital, que se dice también que es el menor en muchísimo tiempo en la historia, el gasto de capital. Mira, nosotros tenemos la realidad de esa reforma que terminábamos conversando. Nosotros no podemos hacernos ajenos como país, que un país que tiene mucho más de 20 años, con un presupuesto que se ha mantenido, destinado precisamente para gastos de capitales el mismo, con un país creciente en población, en demandas sociales, en demandas de infraestructura, claro, de servicios. Nosotros no tener la capacidad de llevarlo a cabo, no porque no se quiera, precisamente porque se necesita todavía más recursos para ello. Sin embargo, todo lo que se ha destinado, también parte de esos préstamos que se hacen mucha crítica de ellos, son destinados a ese gasto de capital. Entonces, realmente yo creo que nosotros hemos hecho lo mejor posible con lo que se tiene. 0.7 solamente destinado cada préstamo tiene sustentado el por qué y el para qué. Cada préstamo, usted lo sabe, ahora que usted no quiera leerlo. Pero yo no estoy hablando de préstamo, líder. Yo no estoy pero hablando todo de eso tiene que inversión de ver, capital. lamentablemente no son cosas aisladas. Sí, o sea, claro. cada una de esos gastos de capitales viene respaldado por lo que nosotros tenemos disponible, parte del presupuesto, por lo que tenemos disponible por parte de las deudas externas, o sea, de la inversión externa que recibimos, de esos recursos. Y parte de lo que hace Máximo, ¿ustedes saben qué es? Y eso te invito a buscarlo en toda la información que está en el Banco Central. Es lo que hizo este gran economista. Andy Arruaje. Sí. Careca, alias Careca. Ustedes recordarán en los codenomes del caso de Odebrecht. Careca. Se supone que él era Careca, según lo que dicen, que ahora, nunca Mónica fue judicializado. Te mandó a estudiar, siga, Mónica. No, pero en este caso es simplemente para tomarlo como referencia. Las personas pueden confundirse. Por ejemplo, se hizo referencia a que todo lo que entra a las cuentas del Banco Central por recursos externos destinados precisamente a ese financiamiento externo, es lo que tiene nuestras remesas y nuestras reservas internacionales 14.000 millones en Sin embargo, esas reservas altas son precisamente por el buen manejo de la liquidez, resultado de las políticas monetarias que ha adoptado este gobierno. ¿Y por qué el dólar va subiendo? El dólar, y sin embargo, es cierto.
el que dólar nosotros ganamos. Yo estoy de acuerdo con que el dólar se deje flotar, porque nosotros ganamos. Tenemos Pero 14 mil millones en reserva. Cada vez que el dólar sube un peso, tenemos 14 mil millones. Precisamente. Nosotros Soy un genio. le hemos podido pero tiene hacer que- frente a todo eso precisamente por esas políticas monetarias que ha adoptado el Banco Central. Cuando nosotros tenemos las presiones como de Estados Unidos, con una presión precisamente comercial, internacional difícil por las medidas arancelarias que ha tomado el presidente Trump, eso ha hecho que todas las economías como la nuestra emergente, que dependen de esos cambios internacionales, se vean afectadas. La tasa de interés en Estados Unidos altísima, que hace presión para que aumente. Una política restrictiva ya precisamente por la... No, que Mónica te ha dado una pela. Siga, Mónica. Entonces, todo eso son factores importantes que no podemos descartar para que haya un aumento, por ejemplo, en las divisas. Y nosotros hemos podido, con esas reservas, retener ese aumento inferior por lo que pide la economía actual. Espérese, Máximo, espérese, que usted me va a venir a anarquizar de nuevo. Mira, Mónica, vámonos al partido. No, que yo estoy hablando, que estoy haciendo la pregunta. No, que ya usted le ha demostrado, le ha dado una pela, le ha dado una pela a Máximo, porque le ha dicho que usted lo que anda es confundiendo a la gente, dando datos que no son ciertos. Muy bien por usted. Para cerrar con él, Sí, démosle lo último que salió en julio. El último espuelazo. Señores, las recaudaciones más altas históricas que hemos tenido en la DGI, Ay. lo que implica Aún que con todo el mundo- 47% para que- de evasión. Así es. Ay, sí, las recaudaciones la evasión más se la inventaron altas. ahora el mes pasado. No, la Siga, venimos Mónica. arrastrando. Que a este señor le gusta es... Bueno, pero lo que se debe que hacer es... Y eso es un Pero bueno, logro. vamos a hablarle de numeritos. ¿Es Claro un que es un logro? logro, porque No, eso pero quiere claro que es un tú logro. seguir manteniendo el mismo nivel de evasión. No. Es que el nivel de evasión definitivamente máximo no puede ser que sea el mismo. Si tú tienes 76.000 millones de números récord obtenidos a julio de este 2025, definitivamente no Que la puede evasión ser. tuvo que haberla Con un cortado. crecimiento de un 11% interanual, definitivamente no podemos hablar de que siguen los mismos números. Y eso es un indicador de que nuestro sector económico se ve dinamizado, que el empresariado El está formal. dispuesto. Claro que Informal. sí. Y el informal, quiere ¿qué decir, hacemos con el informal? no, y ese informal es una lucha que no viene desde ahora. Una ¿eh? realidad. Pero Una digamos, realidad ajá. que Una tenemos, realidad. pero una realidad que la hemos disminuido, Qué así barbaridad. como hemos disminuido En el 2012, la porque en el pobreza. 2012. Máximo. Bueno, Máximo, Pero que Pero tiene que vamos tener como a referencia lo que pasó. vamos a celebrar esa diferencia que con respecto no solamente Sí. a nuestra gestión, con respecto a la gestión anterior, y 6.000 millones de diferencia con respecto a ese mismo trimestre del Quítensela. año pasado. Quítensela. Pero bueno, vamos a dejar que Máximo... Mónica, ya me le diste una pela más. Mira, Mónica, vámonos al partido. Ok. Usted es una técnica que ha demostrado aquí que tiene calidad, que maneja números, que sabe de esto. ¿En el partido tiene alguna función partidaria? Sí, nosotros estamos junto precisamente a Francisco Torres en la Secretaría de Asuntos Económicos del partido, donde llevamos pues esa mano amiga dentro de toda la injerencia de las demás secretarías que convergen, precisamente dándole el apoyo desde la parte técnica, en esa parte económica al partido, dándole a conocer precisamente todo lo que es la gestión del gobierno de nuestro presidente Luis Abinader a todos los miembros del partido, explicándole de manera clara la parte económica para que aprendan a defenderla en la calle. Dios mío. De manera más llana y práctica, pues no solamente la gestión de gobierno, también ahí nosotros damos toda la información para que la población entienda desde la parte financiera, explicándoles conceptos, tratando de modernizar ese acceso que antes pues mucha gente no tenía, como de saber desde interno del partido, a tener información educativa en términos de economía, de finanzas, entonces Preparada, todo eso... Máximo. lo estamos llevando a cabo desde Manuel la linda, Secretaría de No, Asuntos ya lo tiene. Económicos. Manuel Linda, ¿no? Ahora bien, ya que el partido, que Dame economía, veneno, que- dice la canción. Este año es muy probable que nosotros terminemos echando al zafacón 2.000 millones de dólares en el hoyo eléctrico que hay por no hacer quizás las inversiones adecuadas. ¿Es rentable nosotros seguir subsidiando la ineficiencia en el sector eléctrico? La ineficiencia del sector eléctrico. Bueno, es lo que dicen, Es que porque por ejemplo, tú tienes
En las pérdidas, ya nosotros, en las pérdidas consolidadas, vamos por un 39%. Si lo tienes disgregado, por ejemplo, tú tienes EDESTE, que está en un 52%, está el caso de EDESUR, que está en un 42%, EDENORTE, que por suerte es la que menos tiene, está en un 29%. Es decir, hay un déficit enorme que compramos energía y no la facturamos por un lado. Exacto. Con diferentes factores. Exactamente. Sí, sí. Mira, definitivamente nosotros sabemos que el sector eléctrico en nuestro país siempre ha sido un tema de preocupación, de pasiones, de traer esos números, que si bien es cierto, nosotros tenemos deficiencias claras, no desde ahora, sino deficiencias que nosotros traemos desde hace muchos años. Y creo que sin ser experta, conocedora de la parte eléctrica, tengo que decir que creo que uno de los factores más grandes es la parte de tanta energía que nosotros podemos producir y que tanta podemos realmente cobrar y si realmente estamos siendo eficientes en ese cobro de la energía. Sin embargo, lo que sí yo puedo responderte frente a eso es la inversión que nosotros hemos hecho en esta gestión, precisamente que ha duplicado muchísimo por encima de lo que ya había. Y nosotros nos hemos comprometido Inversión y creo que privada. Espera. Inversión pero privada. la parte público-privada existe esas alianzas. No, público no, aquí no se ha invertido un peso. Las inversiones público-privadas son parte del Estado. Pero y no que lo solamente eso, o sea, nosotros lo tenemos ahí, que Máximo ahora no lo quiere reconocer. Sí. Parte de toda la inversión que se ha hecho, la estamos viendo con la promesa de los megavatios que vamos a consumir. Ahora sí. Con la promesa, claro, pero una promesa tácita. Claro. ¿Y los apagones de hoy qué hacen? Bueno, sin embargo, los apagones de hoy son los mismos de antes de ayer y de hace varios años en esta temporada. Póngame yo creo que ahí del presidente Abinader en campaña. No, ponme el videíto de la misma situación en años anteriores, en esta misma época. O sea, no podemos sacar de contexto la realidad de que existen en el sector eléctrico en estas fechas. Pero para eso votamos todos por Luis Abinader, para que resuelva eso. No, y estoy de acuerdo. Quiere que lo resuelva. Que hicimos 2.000 millones vamos a terminar. Quiere que lo resuelva en 5 años de lo que ellos no pudieron hacer en 20. ¿Pero cuál ustedes? ¿Cuál ustedes es? Pero vamos a sacar la parte política de eso. Y yo creo que debemos verlo de manera racional, Máximo. Claro. Existe una inversión que se ha hecho. Existe una mejoría que la vemos ahí, que si bien es cierto, la vemos ahora frente a los apagones que hemos tenido. Y tú me vas a decir, ¿pero dónde que están? ¿Pero que se están? En mi casa se va la luz. Y el aumento que nosotros tenemos... En los sectores pop y de no por eso, porque tenemos que ser realistas, igual que como están los demás. Se va la luz. A lo mejor en mi casa, a lo mejor entra una planta o lo que sea, el otro coge calor, pero yo sufro eso porque aumenta el consumo de la planta eléctrica y eso hay que pagarlo. ¿De dónde viene eso? De mi bolsillo. O sea, existe esa realidad, pero también existe la realidad de que hemos mejorado la inversión en el sector eléctrico, hemos mejorado en la cantidad de producción y prometemos seguir en ese rumbo. Señora, la verdad que agradecemos a Mónica Peña que vino a darle esa pela a Máximo. Porque Máximo viene con unos números ahí maquillados, no sé dónde que lo saca. A ustedes los invitamos a seguir con este. Gracias.